Muchas gracias, hermano Manuel, por estas preciosas alabanzas. Vamos entonces a seguir con nuestro programa, mis amados hermanos, y será nuestro hermano Carlitos Abello desde Sacramento, California, quien nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Y después que nuestro hermano Carlitos Abello lo haya presentado, será nuestro hermano José Castillo desde El Salvador, quien estará orando por la palabra y por el siervo. Adelante, nuestro hermano Carlitos. Amén, hermanito Rigo. Buenas noches a todos. Gracias por el pase y por supuesto por el privilegio de poder comunicarme con esta prestigiosa plataforma y estos predicadores que aquí la componen. Claro que sí, hermanito, por supuesto. Vamos en desarrollo con la introducción del expositor en su biografía en esta noche. Entonces, paso a informarles que el tema que nuestro hermano expositor de esta noche nos trae se titula Desarrollando perspectivas en el ministerio. Desarrollando perspectiva en el ministerio. Lindo tema y necesario. Bueno, pasando a la biografía e introducción de nuestro hermano expositor de esta noche, él reside en el bello país de Nicaragua y fue bautizado el 30 de noviembre del 2003 en su ciudad natal de Masaya, Nicaragua. Empezó a servir en la iglesia desde el 2005 y tiene 18 años en el ministerio de la predicación y es egresado del Instituto Bíblico Nicaragüense. Él colabora como profesor en 2 escuelas de teología y tiene una licenciatura en filología y comunicación social. Esa es filología y comunicación social de la UNAM Managua. Es también nuestro expositor, escritor y presenta el programa digital Palabra Viva y comparte temas evangelísticos y enseñanza en radio en México, Radio México y Texas en Estados Unidos y República Dominicana. También colabora con el programa de televisión Red Gracia en República Dominicana. Además, es miembro del Comité Internacional de Encuentro Iberoamericano de la Iglesia de Cristo y tiene 10 años como ministro en la ciudad de Malpaisillo, León, Nicaragua. Por otro lado, hermanitos, su vida personal de nuestro expositor de esta noche, él es casado con la hermanita Rebeca y tiene 3 lindos niños, además Zair, Harrison y Jana. También, hermano, tiene su trabajo secular, es técnico en herrería. Muy bien. Y como se nos dice, él tiene una particularidad en su apellido, que lo voy a decir ahorita. Bueno, y con esta biografía e introducción, les presento, hermano, al expositor de esta noche. Se trata de nuestro querido hermano Gerson Bravo, nuestro hermano Gerson Bravo, que como pusieron en la notita por acá, que su apellido es Bravo, pero sepan ustedes que él es muy amigable, muy amigable. Muy bien, hermano. Entonces, antes de cederle los micrófonos, vamos a pedirle entonces a nuestro hermanito José Castillo desde El Salvador. Él tiene a cargo la oración de esta noche para que nuestro expositor Gerson Bravo esté en las manos y en la dirección
de nuestro Señor Jesucristo en la guía del Espíritu Santo. Adelante, hermanito José Castillo, con la oración y gracias. Amén, hermano. Oramos. Excelentísimo Señor y Padre nuestro, llegamos hasta su presencia en este momento, agradecidos con usted porque nos concede el privilegio de tener una oportunidad más de ser edificados en su palabra. Gracias, Padre, por el siervo que estarás usando en esta noche para que nos instruya con tu palabra bendita. Bendícenos a todos, ayúdanos. Permítenos, Señor, prestar atención y que lo que vamos a aprender sea para edificación de nuestras almas. Bendice esta plataforma a cada uno de los que estamos conectados y permítenos, Padre, seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Dirige pues a tu siervo y ayúdanos a nosotros a estar atentos a ese mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a nuestro hermanito José Castillo. Bueno, y con el permiso de Rigo, hermano Rigo, que está dirigiendo la plataforma, le cedo los micrófonos, hermanito Gerson, con la palabra de esta noche. Dios le bendiga y gracias. A un predicador una vez lo presentaron tan artísticamente como antes se antecedió, y que dentro de los hermanos que presentan, uno de los que destaca usualmente es nuestro hermano Abello, tan bello como su nombre. Pero un predicador, cuando le hacen este tipo de introducción, entonces lo compromete demasiado. Lo curioso es que el predicador, cuando subió al estrado, les dijo a todos los hermanos: bendiciones. Hermanos amados, gracias por permitir a este su servidor compartir con ustedes en esta hermosa noche. Me siento muy honrado porque cada uno de ustedes, como consiervos, como predicadores a nivel de América Latina, tienen un gran desafío, tienen también grandes retos y mucho que enseñar, mucho que compartir cada uno de ustedes, y agradezco mucho el espacio que Varones en Acción nos ha concedido, y esperamos también compartir siempre las buenas nuevas de salvación donde quiera que vayamos, en cada ciudad, en cada país, en cada comunidad. La palabra del Señor siempre quedará como una gota que cae sobre la roca, y ahí va a romper. En su momento va a impactar el corazón de la gente. Esta noche, hermanos amados, vamos a compartir un tema que considero que es válido y que amerita cierto estudio, cierto análisis. Y les voy a decir por qué. Usualmente cuando hacemos discernimiento de la escritura, discernimiento de estudios bíblicos, siempre estamos ocupados, estamos desafiados a predicar más, a enseñar más, a conocer más. Pero muchas veces en la acción, en el desarrollo del ministerio, en el trabajo del predicador, se desarrolla muy poco el autoanálisis, la revisión del ministerio. ¿Qué significa? Que hacemos mucho, pero analizamos poco de lo que estamos haciendo. Evaluamos poco. No tenemos metas medibles. No tenemos proyectos definidos. Hacemos todo según lo que Dios vaya poniendo en nuestro camino. Lo que el Señor nos presente en el momento revelador. Muchas veces nuestro ministerio se va sosteniendo con el amor a Dios, el conocimiento que nos llega o que tenemos o que leemos, pero pocas veces hacemos una consciente revisión, investigación y estudio del ministerio como tal. Pero del ministerio hay mucho que decir, hay mucho de lo cual debemos hablar, pero un pequeño punto del iceberg es la perspectiva del ministerio. Es solamente una esquirla
de toda la cadena. Es una pequeña viruta del metal. Es solamente una cosa pequeña de todo el espectro tan amplio del ministerio. Por eso me parece precioso, me parece saludable, muy sano, el hecho de que hagamos una revisión de nuestro ministerio, el hecho de que nosotros nos evaluemos, el hecho de que nosotros definamos algunos principios. Algo que desde ya quiero hacer es que entremos a un pasaje, a un párrafo de la Escritura, en Primera de Samuel, capítulo 3. Antes de ir a Primera de Samuel 3, quiero solicitar a mi hermano Chamalé que pueda aperturar el compartir, por favor. Compartir pantalla. Por favor. Mientras tanto, nosotros vamos buscando poco a poco, por favor, un voluntario dentro de la sala. Ahí estamos, hermano. Perfecto. Un voluntario dentro de la sala que nos ayude con el pasaje de Primera de Samuel 3:1. Nada más 3:1. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Dentro de la panorámica de la Escritura, vamos nosotros a encontrar episodios en los cuales Dios comunica su mensaje a través de la profecía, a través de la revelación. Pero un dato curioso, un dato realmente inusual, es que en el contexto de primer libro de Samuel en adelante, hay pocos espacios en los cuales Dios transfiere una información a través de el profeta, el vocero de Dios. En este caso, Elí es el hombre llamado a el ministerio de la profecía, el ministerio de la comunicación con Dios y el ministerio del servicio. La palabra ministerio, en este caso ministros, esta semana me dijeron en un mensaje después de una conferencia virtual con unos hermanos en un programa que se llama no recuerdo en este momento la plataforma, es una plataforma virtual, pero se refiere a la evangelización. Entonces, el programa trata de diferentes temas, pero después de la charla bíblica, a mí me dijeron, por usar la palabra ministerio y ministro, me dijeron que yo era sectario. Y entonces hablábamos de este tema. Yo en respuesta solo le expliqué lo que significaba el ministerio, lo que implica el ministro, dado que en muchas ideologías, y estamos hablando de algunas ideologías parientes de la Iglesia de Cristo, han manifestado que el uso de ministerio es muy técnico. Sin embargo, en el uso bíblico es muy frecuente y es muy común. Sin profundizar en la polémica, algo de lo que hablamos esta noche es del ministerio de este caballero que aparece aquí en una pintura del siglo XIV, del siglo XV, en la etapa del Renacimiento. Esta pintura obedece a esta época. Simula la comunicación que tiene Elí con el joven, con este muchacho llamado Samuel. Algo de lo que nosotros solemos hablar cuando estudiamos este tipo de capítulos es sobre el ministerio que Dios le dio a Elí y cómo Elí estaba ministrando. Realmente el ministerio de Elí estaba fragmentado, estaba un poco desgastado de alguna manera. Y si bien cuando estudiamos este capítulo, cuando estudiamos este texto, da la impresión de que Dios no hablaba, a veces no es que Dios no hable, a veces es que no le escuchamos.
Estamos a veces tan afanados en diferentes cosas, estamos tan ocupados en diferentes menesteres y a veces estos menesteres nos deshabilitan, nos desarticulan, nos quitan la respiración, nos quitan la fuerza en el ministerio. Y le voy a poner muchos casos. He sabido de muchos ministros que a razón de necesidades financieras se meten a un préstamo, sacan un carro nuevo y entonces su ministerio, antes de girar en los trabajos que el Señor le ha puesto y ha encomendado, se afanan en las cosas de esta tierra. Y entonces comienzan a enfocarse tanto en lo material, casas, carros, vehículos. Y hay hermanos que antes de ser ministros son financieros, banqueros y todo lo que se le parezca. Y entonces esto nos aísla y usted va a sentir un mensaje que ya no es un mensaje apegado a la escritura, sino que el mensaje poco a poco se va a, usted va a sentirlo, usted lo va a sentir y usted mismo puede experimentarlo cuando usted poco a poco deja de orar, poco a poco deja de leer la escritura, poco a poco deja de cantar, entonces ya su conexión con Dios ya no es tan íntima, su relación con la iglesia ya no es tan especial. Y entonces sentimos que nuestros mensajes no están llegando y no es solo eso, sino que estamos teniendo problemas a nivel interior. Cuando leemos esta narrativa de Primera de Samuel, debemos ponerle ojo, subrayar algunos elementos. Primero que Samuel ya ministraba. Samuel ya ministraba. O sea que ya trabajaba para el Señor. ¿Cómo llegó Samuel a ministrar en la casa del Señor? Fue a causa de su madre que lo entregó para servir. Pero, ¿será que Samuel, cuando llega a esta casa, quizá no entendía mucho del ministerio, pero sí estaba consciente de lo que Dios estaba poniendo en sus manos desde su temprana edad? El peligro acá no está en Samuel. Note usted que el peligro no está en Samuel. El peligro está en Elí, porque Elí dice que en este tiempo la palabra de Jehová escaseaba, dado que Elí no estaba comprometiéndose con Dios. Elí no se estaba enfocando en Dios. Y esto lo podemos notar en el capítulo 1, al final, cuando se señala el momento en el cual la joven, aquella mujer, aquella dama que llega a orar al edificio, al lugar santo, llega a orar y en el clamor le pide al Señor que le dé un hijo. Es Ana, la mujer de Elcana, marido de Ana y Penina. Pero mientras ora Ana, está en la invocación, ella está cerrando sus ojos y moviendo sus labios, estremeciéndose. Y es en ese mismo momento que el mismo Elí ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo esta mujer y entonces le dice, mujer, tú estás ebria. No, Señor, le dice, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe qué impresión da, hermanos? Que Elí ya no oraba, que Elí ya no experimentaba esa comunión con Dios. Y el ministerio, hermanos amados, depende muchísimo, más que del conocimiento, más que del arte de la enseñanza, más que del arte de la oratoria, depende mucho de nuestra intimidad con Dios. Hemos hecho de la iglesia del Señor, amados hermanos, una iglesia muy técnica. Hemos hecho de la iglesia una iglesia teológica. Hemos hecho de la iglesia una iglesia literaria. Hemos hecho de la iglesia una congregación poco práctica, poco aplicativa. Enseñamos mucho, retenemos poco y a veces no aplicamos nada. Muchos de nuestros hermanos están viviendo un cristianismo lejos del primitivo. Queremos ser el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, pero nuestros hermanos no comparten. Nuestros hermanos huyen del templo para adorar, no llegan. Nuestro cristianismo está invertido. En el Nuevo Testamento la iglesia era perseguida por adorar. Ahora la iglesia, para poder adorar, tiene que ser perseguida por los predicadores.
Hermanos, la iglesia tiene que ser atractiva desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista ministerial, ser un modelo. Cada iglesia tiene que ser un pequeño modelo de iglesia para poder proyectar, para poder impactar, para poder nutrir a este mundo de lo que tanto necesita. Por eso el ministerio tiene un gran potencial. Yo he referido aquí 3 claves y una de ellas es el potencial. Usted y yo, amados hermanos, tenemos el potencial para aprender, para compartir, para crecer. El ministerio está diseñado desde el origen, desde el principio, por Dios, nuestro creador, para potencializar todo lo que Él nos ha dado. Cualquier herramienta que usted tenga a la mano para el crecimiento de la obra, para el crecimiento del ministerio, hay que potencializarlo. Es un potencial que debemos usar como una herramienta para ayudar. No es el fin de las cosas. Un programa que usted tenga en la iglesia es bueno, pero no es el fin. Es un medio para llegar a. Por eso, el tema de hoy, que es proyección, trata de eso esencialmente. El servicio, la dedicación, el esmero. Luego, seguimos viendo en el capítulo 3 que aconteció que estando Elí acostado en el aposento, Elí estaba allí, pero Elí es un hombre que no está prestando toda la atención necesaria. Elí se duerme, pero en ese momento, al llegar la fría noche, después del pasillo que daba la infraestructura del templo, había un pasillo que daba a los dormitorios y entonces en ese pasillo es donde transitaba Samuel. Y es allí de la alcoba donde se ubicaba que resonaba la voz, que se oía la voz de Dios. Pero ¿cómo era posible que una vez llamó Dios, llamó otra vez diciéndole Samuel, Samuel? Y Samuel estaba presto a oír la voz de Dios. Y la primera vez que Samuel va a buscar a Elí, Elí le dice, nadie te ha llamado, estás loco. Hay que llevarte al sanatorio. Tú estás enfermo, te vamos a buscar un psiquiatra. Llamó otra vez el Señor a Samuel y le dijo, Samuel, Señor Elí, ¿me has llamado? ¿Has sido tú? No, yo creo que estás teniendo problemas para retener, tienes problema de la mente. Estás viendo cosas, estás oyendo cosas. La tercera vez que la voz de Dios habla y llama a Samuel, ahí es donde entendió Elí que su ministerio ya no le permitía oír la voz de Dios. Y esto, hermanos, a mí me parece que es como la otra cara de la moneda de un viejo mito llamado Telémaco y Mentor. En el caso de Telémaco y Mentor, en la mitología griega, Telémaco es el aprendiz, es el niño, y Mentor es el adulto. Por eso se usan la palabra, por ejemplo, en liderazgo, mentoría o desarrollo de mentoría, transferencia, aplicaciones propias del liderazgo. Es otro tema individual. El punto acá es que mentor era el adulto y le enseñaba al joven y lo instruía. Pero en este caso, Dios nos revela en esta narrativa que el punto no es adulto o joven. El punto aquí no es ese. El punto aquí es comunicación. Dios se comunica con todos, pero se comunica con quien quiere comunicación. Se comunica con el que ora. Se comunica con el que se santifica. Se comunica con el que sirve. Por esa razón, este llamamiento es un llamamiento claro a la buena comunicación y dedicación a las cosas sagradas. En este caso, hablar también de la preparación no es menos importante, dado que el artífice, el mejor capacitador, es nuestro Dios. El Salmo, según la versión Dios habla hoy, bendito sea el Señor mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. De todas las versiones de Salmo 144, esta es la que a mí en lo personal me gusta mucho, porque da ese sentido, no de guerra, sino de capacitación. Que lo importante no es la guerra allí, sino la capacitación del que va a la batalla, del que va protegido por la mano del Señor.
Entonces la preparación no viene necesariamente de una escuela o de una institución, viene de Dios. Y Dios va a usar diferentes medios para capacitarnos. Los líderes se preparan, los líderes que se preparan son líderes que se desarrollan. Un líder que se prepara es un líder que va a desarrollarse. Un ministro que se prepara es un ministro que se va a desarrollar. También Primera de Corintios 3:2, un pasaje de ninguna manera desconocido. Todos sabemos lo que dice Primera de Corintios 3, del 3 en adelante, del 2 en adelante. Pero algo curioso es que dice, no erais capaces. Pablo le cuestiona a la iglesia de Corinto que no eran capaces de discernir, que eran carnales, que eran personas que todavía no habían madurado. Pero óigase bien, la palabra no ser capaz, la traducción es dinamai. Yo no la puse aquí para no meternos mucho a ese tema, pero dinamai, la palabra que también tiene vínculo con la palabra dinamis, que se traduce por poder, el no erais capaces significa no son habilitados para, no tienen todavía la madurez necesaria. Eso significa que todavía ellos eran incapaces. ¿Incapaces de qué? De discernir, de entender la palabra del Señor, porque ellos eran carnales. Pero, óigase bien, ser incapaz o no tener la capacidad no significa que la iglesia de Corinto era una iglesia escasa en conocimiento. La iglesia en Corinto era una iglesia con grandes dones. Usted lee Primera de Corintios 1:7 y se dará cuenta cuántas cualidades tenían los hermanos. De hecho, Pablo recita esta expresión. A ustedes no les falta ningún don. Ustedes están llenos de dones. Pero ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba capacidad. ¿Y a qué nos invoca esto? A que nosotros como ministros debemos ser capaces. Usted ha sido puesto muchas veces, nosotros, incluido su servidor, somos a veces llamados al ministerio por la necesidad de obreros. Pero estos obreros tienen que ser retados, desafiados a la capacitación, a la capacidad, a predicar la doctrina de Cristo, a enseñar correctamente, a no vacilar en las cosas del Señor y sobre todo tener una aptitud correcta en cuanto al ministerio. Por esa razón, yo le invito a leer un libro muy bueno de la editorial CLIE llamado Breve Historia de la Preparación Ministerial, donde habla muchísimo acerca del ministerio y su desarrollo en la historia. Es de Justo L. González, el mismo autor de Historia del Cristianismo, volúmenes de más de 1500 páginas, muy útiles para el discernimiento de nuestra historia cristiana. ¿Qué más podemos definir al respecto? Ahí nos saltamos un poquito de algo que es fundamental. Es fácil estar ocupado haciendo ministerio, pero es difícil evaluarlo. Necesitamos primero hacer ciertas evaluaciones ministeriales para ver cómo vamos. He aquí algunas de las interesantes preguntas que podemos hacernos en lo individual. Esto no es contestación de grupo. Esto no lo puede usted contestar por alguien más o estar viendo el ministerio de otro o cuestionar el ministerio que otro está haciendo. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer una evaluación propia, a manera de consejo, por supuesto. ¿Cómo describirías el impacto de tu ministerio en tu congregación? ¿Cómo describe usted el trabajo en su iglesia? Usted sabrá qué responder. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué retos tiene? ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué enseñanza está priorizando en su iglesia? A veces estamos priorizando unas cosas y estamos dejando olvidado otras. Y el problema de esto es que nuestra enseñanza está creando, acá en nuestra cultura nicaragüense, le llamamos a un baile tradicional, que se llama la gigantona y el enano cabezón. La gigantona y el enano cabezón es una fiesta
folclórica de pueblo, donde una gigantona de aproximadamente en la zona de León, unos 4 o 5 metros, sale bailando, girando con un gran vestuario. Obviamente son una o dos personas que van llevando la gran imagen, una gran figura, y un enano cabezón es un pequeño de tal vez una persona que se inclina, que puede medir menos de 1,5 metros, y lleva una cabeza gigante que le abarca hasta la cintura. Y entonces el enano cabezón va junto a la gigantona y entonces va ese baile dispar, esa imagen de lo grande y lo pequeño, es una comparativa, tiene mucho que ver con una actitud burlesca de una presentación social, pero es parte de nuestra cultura nicaragüense. Pero lo curioso del caso es que muchas veces, y esto lo voy a decir con toda propiedad, con todo respeto también, muchas veces nuestra iglesia o nuestras congregaciones están llenas de especialistas en Biblia, maestros de Biblia, conocedores, estudiosos, pero de todo ello, a veces no todos están sirviendo en la iglesia, no todos están en la iglesia, y el desfile, y se lo digo como parte de la experiencia que uno vive, que la deserción de las filas cristianas, el alto índice nos ha dicho que los estudiantes de teología van en la primera fila. Van egresando de los institutos bíblicos y van al mundo. Se van desanimando tan fácil. Eso es una cosa penosa, pero es una realidad. Eso es algo que es la realidad que se vive en la iglesia. Pero, ¿qué priorizamos? ¿Priorizamos teoría o priorizamos práctica? Priorizamos temas que, por ejemplo, no lo sé usted, pero lo que se vive usualmente es, siempre estamos enseñando diezmo, 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 diezmo. Hermano, la iglesia es especialista en ese tema. La iglesia tiene maestría en ese tema. Nosotros tenemos maestría en ese tema. ¿Cómo refutar todas esas teorías? Pero no enseñamos a una vida devocional, al menos en la generalidad, ¿verdad? A nivel latinoamericano, que esa misma fuerza la instruyamos a la iglesia en la devoción a ser generosa para poder ayudar al prójimo, para poder contribuir al reino. Las iglesias latinoamericanas hemos dependido casi en un 70-80% de ayudas americanas. Si por alguna razón las iglesias americanas dejaran de sostener a los ministerios en América Latina, ¿qué pasará de la iglesia en 10 años, 5 años? Las cosas, la realidad la vamos a ver dentro de 10 años, pero eso es proyección, eso es visión, eso es tener una previsión de las cosas. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es cuestionarnos estas cosas sencillas para luego ir a lo complejo, ir de menos a más. Por eso, ¿qué enseñanza estoy priorizando en la iglesia? ¿Qué formas creativas se está implementando para compartir el mensaje para los de afuera? ¿Cómo atraer a los de afuera? ¿Cómo atraer a la gente? Porque sabiendo que la gente cada vez está más dura, que el corazón del hombre se está endureciendo más, ¿qué formas creativas estamos desarrollando para implementar la evangelización? 4. ¿Qué proyección tiene para su ministerio en los próximos 5 años? ¿Se ha establecido metas? Es decir, usted se ha puesto a pensar, ¿dónde me veo dentro de 5 años? No le digo a 10, ni 15, ni 20, sino ¿cómo me veo yo como José, como Juan, para mi futuro? ¿Qué veo yo en mi ministerio? ¿Qué retos tengo? ¿Qué desafíos tengo? ¿Qué cosas debo mejorar? ¿Qué cosas debo priorizar? ¿Qué elementos debo considerar? Luego, otro elemento que no es menos importante, que está en constante capacitación, es decir, se está capacitando constantemente. La plataforma de Varones en Acción ha sido una pieza clave en estos últimos años para poder fortalecer el conocimiento. Si no, el viernes la cátedra sobre el Halloween que tenía la mano Pedro Elías fue excelente, y eso capacita, nos dota de información, nos actualiza.
¿Por qué capacitarse? Porque todo está cambiando, hermanos. El mundo va cambiando. Los sistemas educativos van cambiando y la predicación no cambia su mensaje, pero cambia su metodología. Cómo llegar a la gente, cómo impactar a la gente, cómo desarrollar, por ejemplo, aplicaciones para que los jóvenes sean atraídos, para que los jóvenes conozcan el mensaje a través de redes sociales, a través de programas digitales, a través de mensajes en TikTok. Tenemos que mantener la fila en la actualización, en pro de la visión de futuro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si invitamos a los jóvenes de la iglesia a que ellos puedan predicar a través de las redes sociales? Ponerles la misión a los jóvenes, porque es lo que les encanta, es lo que quieren hacer. Un joven, es difícil que esté en esta plataforma 1 o 2 horas viendo a una persona. ¿Sabe por qué? Porque la era digital es así. El joven, usualmente, y esto usted lo va a ver a personas que nacieron después del año 2000, la generación actual, los llamados millennials, ya no están acostumbrados a ver a una persona más de 15 minutos. Se cansa, se aburre, se agobia, se agota. Nosotros, vamos a decirlo de esta manera, fuimos llamados a aprender y a educarnos, pero la gente hoy va por el entretenimiento, por qué le atrae o qué le gusta. Y el mensaje entonces se va convirtiendo de alguna manera un platillo al que la gente va a acceder si quiere y no si lo necesita. El evangelismo, el mensaje de salvación, debe ser un mensaje tan claro, tan evidente, tan fuerte, tan impactante, que la gente debe entender que no viene a un restaurante a pedir comida de su placer o lo que ellos quieren o a la hora que ellos lo piden. La iglesia debe entender que su desarrollo depende de su visión como iglesia, de su preparación integral. Por eso hay que estar en constante capacitación. ¿Está proyectando una visión clara de su iglesia? ¿Qué imagen estamos dando nosotros como iglesia? Si yo le pregunto a usted en este momento, a cualquiera de esta sala, y le pregunto, ¿cuál es su visión de la iglesia? ¿Cuál es su visión como congregación? Usted me puede decir maravillas, pero el miembro más pequeño, el miembro más joven de la iglesia, ¿qué visión tiene? ¿Será que ni siquiera tiene una visión clara? O sea, venimos a congregarnos el domingo y ya. ¿O hay una visión clara, metas claras que desarrollen proyectos claros? La iglesia toda tiene que manejar la misma información, el mismo lenguaje, el mismo contenido. ¿Está desarrollando programas o está desarrollando propósitos? Hermano, el lunes vamos a hacer una campaña acá, el martes vamos a hacer esto otro, el miércoles vamos a... Hermano, estamos cargados de programas. ¿Cuántos programas tenemos por semana? Bueno, tenemos 5, tenemos 7, tenemos 10. En la mañana tenemos este, en la tarde tenemos este, el domingo tenemos este. Nos saturamos tanto de programas que no estamos entendiendo los procesos de desarrollo para propósitos. Estamos desarrollando programas y no estamos desarrollando propósitos. Los programas son temporales, los propósitos son permanentes, siguen, continúan. A veces no necesitamos tantos programas para tener propósitos bien definidos y medibles. Otro elemento que también no podemos omitir es algo que yo denomino, esto es un análisis de la metáfora del balcón y el camino. En este caso, el balcón y el camino, la metáfora original, es una obra pedagógica de teología que se llama El balcón y el camino. Es una obra literaria de un autor llamado Juan A. Macay. Usted lo puede buscar en internet con más calma. Juan A. Macay, M-A-C-K-A-Y. El autor, usted lo puede profundizar y usted notará que Juan A. Macay lo que hace es desarrollar una perspectiva teológica sobre el balcón y el camino. Por un lado está el teólogo del balcón, que es un teólogo sapiente, de mucho conocimiento, pero que mira detrás de la barda, detrás de su balcón, en la altura, mira lo que está allí en su entorno y solo sabe teoría, pero está el teólogo práctico, a lo que denomina Juan Amacay como la teología práctica, es el teólogo que va en el camino, que va con la gente, que comparte con la gente.
A esto, en este caso, le vamos a denominar la perspectiva de liderazgo desde la visión del pastor, del pastoreo. Debemos tener un olor a oveja. Olor a oveja es una forma de describir un ministerio pastoral cercano a la gente. Es decir, un ministerio en el cual la gente está tan cerca que oye nuestras palabras, entiende lo que estamos diciendo, entiende nuestro lenguaje y sabe qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos desarrollando. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y por tanto, está tan unido, tan pegado, tan íntimo el pastor con las ovejas que las ovejas le prestan atención. Desarrollar perspectiva es una tarea de todos, para todos y por la iglesia. Es decir, que es funcional desde todas las perspectivas que se le vean. Por ejemplo, tenemos acá un modelo. ¿A quién llamamos un líder? A veces es erróneo pensar que las personas que están en el púlpito, en los atriles, somos los líderes. Realmente no. Somos servidores. Somos servidores, pero no somos líderes necesariamente. Un líder es una persona que convoca a las multitudes, que jala gente, que impacta. Y entonces a veces hay personas que son sencillas, que no saben hablar en público, que no tienen grandes roles en la iglesia, pero son los líderes de la iglesia. A ellos busque, hermano. No busque a aquellos que hablan bonito, porque los que hablan bonito a veces no sirven en la iglesia. No quieren servir. Hay un refrán popular que dice que el que no sirve, literalmente no sirve. A veces hay gente que sabe mucho, pero estorba. Es conocimiento con estorbo a la vez. ¿Por qué? Porque atrasan el proceso del crecimiento de otros. Y hay gente que tiene amor por la obra, son gente sencilla, gente humilde, pero tiene el amor y la pasión por servir. Debemos darle espacio, dejar que crezca, dejar que se desarrolle todos de forma gradual, de forma constante. De tal manera que debemos aprender a digerir los procesos de liderazgo y distinguir quién es líder y quién no. ¿Cómo llega una persona a ser líder en nuestra congregación? ¿Tenemos algún modelo? Hay una congregación que suele usar una metodología aquí en Nicaragua. Y es que si el ministro, o sea, si el que va a predicar no evangeliza, entonces no puede predicar el domingo. Esa es una metodología. Hay diferentes metodologías, pero hay algunos hermanos que con solo hablar bonitos son puestos en las congregaciones a predicar. Si hablan bien, son predicadores. Pero realmente es una perspectiva a veces peligrosa, porque hay personas que saben mucho. Yo podría decir que Diótrefes sabía muchísimo de Biblia, muchísimo, pero de su vida práctica, realmente Juan nos describe más realmente cómo era. ¿Cómo dirigió o influenció Jesús a la gente? A veces nos vamos con teoría un poco más rebuscada que con el modelo bíblico real. Jesús influenció de forma diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. A Jesús la gente le importaba, pasaba tiempo con ellos, comía con ellos, dormía igual que ellos. Qué triste, yo tuve una experiencia bien complicada hace algunos años. Estuve en una congregación en un país con más o menos 35 o 40 predicadores y esos predicadores se movieron de diferentes municipios de su país. Y cuando fuimos a ese lugar, los hermanos dormían en las bancas, literalmente, bajo un intenso frío. Y entonces los hermanos, como yo venía de una zona más cálida, y yo llevaba un seminario para ellos me dijeron, hermano, aquí está una pequeña cabaña de madera para que usted se quede con su familia. Nos quedamos allí, hermanos, pero a mí nunca se me olvidó que los hermanos, cómo dormían para estar en las conferencias, cómo se entregaban, estaban apasionados, estaban realmente demostrando amor y sacrificio, como muchos de ustedes tal vez a esta hora de la noche, algunos de ustedes podrían estar descansando, podrían estar en otras tareas, algunos hermanos en el sur ya tienen horas realmente avanzadas, pero el punto al que debemos reflexionar, debemos llegar, es que el Señor influenció a la gente y la gente seguía. ¿Por qué? Porque Él caminaba con ellos, andaba con ellos, compartía con ellos y la gente se sintió identificada con Él. Hay algo que no podemos olvidar.
y Él es el divino maestro que nos enseña de carácter y de ética. Vamos a avanzar acá con dos aspectos fundamentales y es cómo lograr perspectiva. Usted y su iglesia. Una iglesia que crece siempre está dirigida por un líder que crece o líderes que crecen. En este caso está en singular, pero sería por líderes que crecen. Puede usted omitir la palabra nada más. En este caso, si su iglesia tiene perspectiva de desarrollo, siempre será si usted ve más allá de lo que ven los demás. Si usted mira más allá, entonces su iglesia irá caminando bien. Pero si su iglesia tiene más energías y más visión que usted, entonces la iglesia tiene un gran problema. Sus líderes tienen que crecer y ver a futuro. Incluso la visión de liderazgo de los servidores y de los ministros nunca debe estar por debajo. La flecha no la pusimos por debajo. ¿Por qué? Porque si usted la pone por debajo, entonces se entierra. Operación ñandú. Hace lo del avestruz. Se esconde, se entierra, ya no puede más, no avanza. En cambio, si usted tiene visión, perspectiva más amplia, le ayudará muchísimo. Aquí he descrito 3 formas en las cuales se puede ver la perspectiva. Se puede ver dentro, afuera, de frente. Nuestra visión general como ministros es esta, y en la que yo he estado muchos años también. Esta. Cuando yo salí de aquí, traté de ver, porque hasta me afligía, me preocupaba, porque habían conflictos que no se resolvían, habían situaciones y problemas. Entonces, siempre estábamos en una espiral. Poco crecimiento, poca evangelización, poco esfuerzo de la iglesia, porque estaba tan dentro que no podía ver lo que había afuera. No podía ver claramente lo que estaba pasando más allá de nuestra congregación. Pregúntese usted, ¿cómo está mi iglesia? Está fantástica, está bonita, está linda, está maravillosa, está espectacular. Pero si usted comienza a cambiar la perspectiva y usted ve de frente a la iglesia, de forma crítica, de forma observadora, de forma analítica, entonces usted comenzará a hacer una visión, comenzará a tener una perspectiva diferente. Ya no mirará tan sencilla la situación, sino que va a mirar cuáles han sido los problemas en los últimos años, cuáles han sido las frustraciones más grandes, los hitos históricos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas dentro de cada punto que son enormes. Y en la parte que creo que es más importante todavía, que le ayudará mucho al ministro que quiere caminar un poco más, es la visión desde afuera. Usted tiene que salir del núcleo, salir un poquito del núcleo, salir de la zona de confort para mirar cómo nos mira la gente, cómo nos mira la comunidad, cómo nos mira el barrio, cómo nos mira el condado, cómo nos mira el pueblo. Porque la imagen que nosotros tenemos a veces de la iglesia es muy fantasiosa, es muy idealista, con todo respeto, por supuesto. Pero la iglesia tenemos que verla no solo desde el punto de vista ideal, sino desde el punto de vista real. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente hay iglesias modelos, hay iglesias actuales, que son los modelos que nos están ayudando a crecer al resto de las congregaciones. Gracias a la visión de los ancianos, gracias a la visión de los diáconos, gracias a la visión de los evangelistas, de los que están enseñando. Nos están ayudando mucho. Ahora, vendrán otras herramientas y entre ellos debemos analizarlos de la misma perspectiva. Debemos ver algunos elementos. Por factor tiempo, yo solo voy a comentar estos últimos 2 incisos y con esto voy a tener que cerrar porque la hora realmente se nos ha ido. Esta imagen que usted ve aquí es una curvatura, es una parábola que asciende y que desciende. Esta parábola, de alguna forma, una parábola es una figura matemática que representa avances, progresos, descensos. Desde el punto de vista de la matemática, es el inicio de un punto A, continúa indistintamente por cualquier trazo en una plataforma y desciende. Este caso es una figura de sombrero. He tratado de simbolizar un sombrero.
Esta imagen es el crecimiento de una iglesia. Y este punto es el punto más alto del crecimiento. Esto puede ser el inicio de la iglesia cuando se fundó, cuando se estableció hace, voy a poner un ejemplo, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años o 5, o 4, o 1, o 6 meses. Hay iglesias que suben en 6 meses y en 6 meses fue su punto más alto y comenzó a descender. Hay iglesias que duran 10 años para que su punto más alto llegue. Hay iglesias que duran 20 años y hay iglesias que aún tienen más de 300, 400, 500 miembros, pero todavía no es el punto más alto de ellas. Por lo tanto, esto es muy variable, muy versátil. Por eso cuando usted mira una iglesia de 50 miembros, usted nunca piense que esa es una iglesia pequeña. Usted tiene que estudiar el contexto, su entorno, qué tamaño tienen las iglesias del vecindario, cuánta población hay en el sector. De eso va a depender mucho, porque puede ser una iglesia que tiene un pueblo de 4,000 personas y tiene 60 miembros, y hay iglesias de 40 miembros que están en una comunidad de 50,000 habitantes. Los existen y los hay, y es muy frecuente. La pregunta es, ¿qué está pasando? Las iglesias no están entendiendo su ciclo de vida, pero esto es parte de un proceso, obviamente, de estudio, de análisis de cada congregación. En este caso, hay procesos que ayudan a esto para el decaimiento de las iglesias, su situación financiera, la migración, el problema geopolítico, las situaciones de la política local y también el tema de las iglesias a punto de derrumbarse. Congregaciones que ya no tienen apoyo, congregaciones que ya no tienen ayuda de cómo continuar, ministros que pierden sostenimiento. Esto es algo que se está dando con mayor frecuencia en los últimos años. Esto es una realidad. No quise compartir una estadística que está en la actualidad, pero solo para que se den una idea. ¿Alguien sabe de la sala cuántas iglesias se están cerrando solo en los Estados Unidos? ¿Cuántas iglesias se están cerrando solo en Estados Unidos? Hay una estadística actual que ronda los 800 edificios cerrados anualmente. Esto en los últimos 4 años. Y las estadísticas son peligrosas, o sea, es increíble, pero hay un peligro ahí. Y en América Latina hay congregaciones que se están cerrando también. Por eso tenemos que ver estos 4 puntos de forma rápida. La aceleración es el arranque de la fuerza. Aproveche la aceleración para que la iglesia no decaiga. No prive, no detenga usted el crecimiento. Ayude a que la iglesia descienda, que ascienda, perdón, que acelere su curso. Y en el ascenso del crecimiento de la iglesia, por muy pequeño que se vaya notando, el crecimiento se va a ir notando en la iglesia. Cuando llegue a su punto más alto o el que usted siente que ha sido el más alto, es ahí la clave, antes de lo que los equipos deportivos en Estados Unidos le llaman el tanking o el declive. Se echan a la muerte, o sea, pierden todo para poder ganar a jugadores nuevos, a relevos generacionales. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Cuando llegamos al ascenso máximo, un reinicio. Es decir, cambiar un poco, desarrollar mejor la visión de la iglesia, pulir lo que está deficiente, mejorar algunas cuestiones que todavía están frágiles para poder mejorar. Hay algunas distracciones y aspectos esenciales, pero no vamos a poder abordarlos. Hay algunos aspectos allí que son muy, pero muy interesantes para compartir. Qué interesante, mis hermanos, que nosotros podamos ver estos elementos a nivel general y nutrirnos de ese mensaje que los apóstoles junto a Jesús fueron desarrollando y le fueron dejando a la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento tiene una forma de ser muy integral. Es decir, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una institución propiamente dicha. Es más que eso. Es un organismo. ¿Por qué? Porque se mueve, porque vibra, porque se siente, porque tiene fibras, tiene nervios que se están moviendo. La iglesia se está moviendo. Por lo tanto, nosotros debemos ayudar a su movimiento, a su crecimiento y a su desarrollo. Y crea, hermano amado, que cuando usted vea y tome en cuenta esos principios básicos, fundamentales
del Nuevo Testamento, usted impactará con su trabajo a su entorno. Líderes locales, hermanos que están a su alrededor, consiervos y sobre todo la iglesia local. Su énfasis estará en su iglesia local para que la iglesia se pueda abrir hacia nuevas posibilidades. Esto es realmente amplio. Hay un punto bien interesante sobre el crecimiento de las iglesias, pero realmente no podremos abordarlo esta noche. Como consiervo de ustedes, quiero agradecer muchísimo su tiempo, su gentileza, su paciencia y dejo a mi hermano responsable de preguntas, comentarios y desde acá muchísimas gracias, mis hermanos, por este tiempo.